Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí otra vez participar en este canal de devocionales y en esta ocasión me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre un pasaje que se encuentra en el libro de los jueces, es el capítulo 14. Y en este capítulo que vamos a ver, eh, la trama es acerca de Sansón y su primera esposa. Déjenme leerles los versículos que quiero meditar con ustedes. Dice así, versículo 19 y 20. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregado a uno de los que habían acompañado en su boda. Me llama mucho la atención este capítulo porque al inicio de este capítulo nos dice que Sansón bajó a una ciudad cerca y cuando regresó a casa de sus papás les dio la noticia de que pensaba casarse. Sus papás intentaron hacerlo entrar en razón y le preguntan por qué tiene que ir a casa a otro pueblo a buscar a esposa a otro pueblo, cuando dentro del pueblo de donde ellos eran había suficientes mujeres para poder casarse. Pero parece ser que él se encuentra encaprichado, ¿verdad? Porque la respuesta ni siquiera es una argumentación, simplemente es una orden. Sansón le dice a su papá, pídeme esa, que es la que a mí me gusta. Su papá le había dado un buen consejo moral, le está diciendo, dentro de nuestro pueblo hay personas con las que te puedes casar, ¿por qué tienes que buscar dentro de los pueblos vecinos? Y la palabra que usa su papá dice entre los filisteos y circuncisos, es decir, no tenían ni siquiera en común esto, eran un pueblo totalmente extraño para ellos. Parecería aquí entonces que Sansón se está encaprichando, ¿verdad? Pero el siguiente versículo nos dice que lo que estaba pasando detrás de todo eso es que el Espíritu del Señor buscaba la ocasión para confrontar a los filisteos, porque en ese entonces confrontaban los filisteos a Israel. Entonces parecería que incluso detrás de la desobediencia, el Señor cumple sus planes. Y esto es algo que a nosotros nos debe servir, ¿verdad? Cuando estamos frente a situaciones que parecen ser muy claras y muy obvias, en ocasiones nosotros no queremos contestar bien, no queremos responder conforme a lo que hemos aprendido, y sí queremos hacerlo conforme a los deseos de nuestro corazón. Cuando las cosas nos salen bien, entonces decimos, ya ven, yo tenía razón, sí era esto lo que quería el Señor. Pero aquí en esta historia vemos que incluso detrás de la desobediencia o detrás de las malas decisiones, el Señor va a cumplir sus planes. La historia sigue y nos dice que Sansón va caminando en el campo y ahí se topa con un animal. Y este animal pues aparentemente lo ataca, ¿verdad? Y Sansón a mano limpia lo derrota, lo mata. Quiero hacer notar que aquí es la segunda vez en donde dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Es decir, en esta acción hay un respaldo por parte de Dios. ¿Sí? Dice que esto que hizo no se lo contó a su papá ni a su mamá. Probablemente porque eso implicaría que Sansón estuvo en contacto con un cuerpo muerto, ¿verdad? Y si recordamos un poco de su historia, él, una de las prohibiciones que tenía era acercarse a los animales muertos o a un cadáver. Entonces él no cuenta nada. Así que él sabía que estaba haciendo algo incorrecto. Pero lo que me llama la atención no es esto, sino que cuando viene de regreso, encuentra al cadáver y agarra un poco de miel de él. No sé si Sansón pensó que como la primera vez no le había pasado nada malo, pues ahora la segunda vez sería igual. No sé si tomó en poco la bendición que era que el Espíritu del Señor estuviera sobre él. Pero aquí dice que tomó con sus manos un poco de la miel, la comió
y después se llevó un poco de esa miel a sus papás. Así que en la primera escena pues él no podía hacer nada porque el león estaba vivo y salió a su encuentro, por eso es que el Señor lo respalda. Pero que no recibamos nuestro castigo cuando violamos alguna ley del Señor no significa que Él no sea justo, que Él no vea lo que nosotros hacemos. Sí lo ve, sí lo ve. Tan es así que está registrado en su palabra. Finalmente la escena avanza hasta el día de la boda y pues por lo que entiendo en esta lectura se van a encontrar con las costumbres de ese pueblo. Dice que una de las costumbres era que tuviera ciertos compañeros y estos compañeros llegan a la mesa con él. Yo no sé qué es lo que motiva a Sansón a lanzar la adivinanza, pero detrás de la adivinanza había un premio. Quien lo adivinara tendría un premio que Sansón mismo puso. La adivinanza era muy difícil, tanto que estas personas tuvieron que amenazar a Sansón y decirle a la esposa de Sansón, que si no sacaba la información los matarían a ellos, a ella y a sus padres. Sabemos por la historia que la adivinanza, pues esta mujer la encontró y finalmente llegamos al versículo que yo les pedía que meditáramos. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y derrotó a 30 de los hombres que estaban en Ascalón. Nuevamente aquí Dios, a través de su Espíritu, se encuentra respaldando a Sansón en una de sus acciones que parece ser que no empezó con las motivaciones correctas. Nuevamente el Señor va a cumplir su voluntad con o sin nosotros. Pero veamos el desenlace. ¿Sí? Después de esto, Sansón ni siquiera se reconcilia con la esposa que había tomado recientemente. Dice que enfurecido se regresa a la casa de su padre. Es decir, a Sansón parece ser, por lo que este capítulo nos cuenta, lo dominaban sus emociones. Tomaba en poco tener el Espíritu del Señor. Parecería que nosotros a veces concebimos el Espíritu del Señor como algo que solo tenemos cuando nos portamos bien y cuando andamos mal, pues nos deja, ¿verdad? Pero eso sería contrario a las enseñanzas de la Biblia. El Espíritu está siempre presente con nosotros, nos acompaña, nos intenta hacer entrar en razón, nos intenta convencer de pecado. Tal vez en nuestros tiempos ya no haya superfuerzas, ¿verdad? Ya no haya personas con estos dones como los de Sansón, pero sí encontramos a personas que pueden realizar grandes ministerios, pueden realizar grandes obras y a veces nos confundimos porque sus acciones en algunas partes de su vida pueden ser pues no tan correctas, ¿verdad? Como se esperaría, y pensamos si esa es la manera en la que se tiene que comportar un hijo de Dios. Pero el Señor no cambia, el Señor sigue siendo igual. El compromiso y el voto de los nazareos, como era Sansón, no había cambiado. Fue él quien a lo largo de su vida fue despreciando esto, y sabemos cómo termina la historia. Vemos a Sansón sin ojos, esclavo, atado, siendo burlado por los filisteos, sus enemigos, porque le llegó el momento en el que el Señor tuvo que hablar con él. La esperanza de la historia de Sansón es que al final se arrepiente y Dios nuevamente le escucha y le concede lo que le pide. Yo esperaría que seamos personas sabias, que puedan ver a lo largo de la vida aquellas situaciones que son contrarias a la voz del Señor. Hay algunas cosas que nosotros ya tenemos delante de nosotros que son situaciones que no tenemos que hacer, que la misma palabra nos dice. Y habrá algunas, como Sansón y este león, en donde el Espíritu nos puede decir si actuamos o no. Pero no tomemos en poco lo que el Señor ha hecho por nosotros. No tomemos en poco el pacto que el Señor ha establecido con nosotros. No tomemos en poco el Espíritu que nos guía, que nos lleva a realizar hazañas, ¿verdad? Porque como vimos en este devocional, el Señor va a cumplir con lo que Él quiere. Él va a cumplir con sus planes, aún a pesar de nosotros. En esta última acción, donde parece que hay una violencia excesiva,
vemos que el espíritu estaba ahí para confrontar a las personas. Pero la actitud de Sansón no fue la de alguien que estaba siendo guiado por el Señor. Al contrario, dice que se enfureció y regresó a casa de sus padres, deshonrándolos también con esto, porque ellos, sus padres, habían ido a la boda y habían dado su palabra de que su hijo se iba a casar. Así que desde un principio, Sansón fue dominado por sus propias pasiones, por sus propios deseos. Que el Señor nos ayude a dejarnos dominar por el Espíritu que Él nos da. Que Dios les bendiga y es un gusto poder participar en este canal de devocionales. Suscríbanse, ¿verdad? Denle like ahí a la campanita para activar todas las notificaciones. Que estén muy bien.